Si me quieren acompañar, vamos al libro de Job, y ahorita hacemos la oración, libro de Job. Y vamos a ir al capítulo 6, Job capítulo 6, y le voy a pedir a Mario si la pone en nueva versión internacional, y yo tengo el Reina Valera, algunos traen nueva Reina Valera, pero ahí vamos a ir poco a poquito viendo la palabra de Dios. Entonces, si ya llegaste ahí, vamos a ver que tarde o temprano, todos en algún momento, como lo que platicaba Román, nuestras consecuencias, nuestras malas decisiones traen consecuencias y efectivamente a veces esas malas decisiones que tú y yo tomamos, bueno, son consecuencias de lo que estamos nosotros viviendo o de lo que estamos pagando, ¿no? Entonces, vamos a orar, ¿qué les parece, hermanos? Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana que tú nos permites estar en tu presencia y te pedimos, Señor, que tú vengas a ilustrar nuestras vidas, que tú vengas a formar parte de nuestros pensamientos y de la manera en que nos comportamos. Ayúdanos, Señor, te pedimos que por medio de tu palabra tú nos ayudes a entender y a caminar conforme es tu voluntad, Señor. Nosotros lo único que hacemos es estudiar tu palabra y que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de vivir y de hacer cambios significativos a la vida de cada una de nuestras familias y de nuestras personas. Porque te lo pedimos, pidiéndote también por la iglesia, que aquellos que no han podido venir hoy, que tú los bendigas donde quiera que estén, Señor, que tú los visites. Y también te agradecemos porque a nosotros nos has permitido estar en esta mañana, en este lugar. Por Cristo Jesús, amén. Bueno, y vamos a Job, y miren, en el libro de Job precisamente es algo que aquellos que no conocen la historia, es un hombre que pierde familia, ¿no? Que pierde familia, que pierde posesiones, que tiene una enfermedad que lo hace recaer, y cuando tú ves eso le vino una tras otra, ¿no? Y a veces tú y yo tenemos que saber que a veces hay momentos que vamos a estar bien, pero hay momentos en que de repente se pierde el trabajo, hay enfermedad, hay diferencias familiares con los hijos, con la esposa, y eso va a venir a desequilibrar la vida. Pero gracias a lo que decía Román, que la presencia de Dios, esto se me quedó muy grabado lo que él decía esta mañana, la ausencia de Dios, cuando no está la ausencia de Dios en tu vida, mira, no tenemos rumbo fijo. Y la mayoría de nosotros también hemos experimentado que aun cuando estamos con Dios, hermanos, porque este hombre estaba con Dios, y si quieres aunque vamos a ver el capítulo 6, si quieres le voy a pedir que él se quede ahí, yo los voy a leer nada más el contexto. El contexto en Job capítulo 1 versículo 1 dice así: y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de mal. Él empieza con una biografía, ¿sí? ¿Cuáles son sus antecedentes de Job, hermanos? ¿Cómo vivía? ¿Vivía en maldad? ¿Vivía apartado de Dios? Y entonces, pues cuando tú ves esta vida, tú dices, oye, ese es un hombre perfecto, ¿no? Y fíjate, y también no solo es lo que está declarando el escritor. Vamos a ver qué dice Dios, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjate lo que va a declarar Dios acerca de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios? ¿Y qué dice? Y apartado del mal. ¿Qué declara Dios? Bueno, pues una perfección, un hombre que se acerca a Dios, y precisamente tú y lo que tú y yo buscamos, acercarnos a Dios, tener una vida recta. Pero claro, esta vida recta y el buscar a Dios no nos va a garantizar, hermanos, oílo bien, no te va a garantizar a ti ni a mí que a veces tengamos dificultades. Porque si nosotros seguimos leyendo que no lo vamos a hacer, si no vamos a hacer un resumen, ¿cómo le fue a Job, hermanos? Pues mal. O sea, él vivía y él no sabe que prácticamente lo que está haciendo Dios con Satanás están haciendo una apuesta, ¿no? Mira, ve, considera mi siervo, sí. Pero dice Satanás, pero no lo hace en vano. Pues claro, le has dado todo, mira, tiene salud, ha progresado, es una persona rica, ¿no? Sus hijos están bien. Y entonces, ¿qué le dice? Pero mira, ¿sabes qué?
Quítale todo eso y vas a ver que va a blasfemar el nombre de Dios. Y claro, dice nuestro hermano, nada más que dice, ¿sabes qué? Nada más que cuida su vida, no toque su vida. Entonces cuando Satanás se ve con ese permiso que le da, pues bueno, pues va a ser desastres, ¿no? Y fíjate, y esto no lo sabe Job, no lo sabe sus amigos, no lo sabe nadie. Y esto yo creo que es un principio que tú y yo tenemos que tener, porque a veces tú y yo hacemos juicios hacia las personas, y esto nos va a enseñar que a veces tú y yo estamos errados, o a veces no atinamos en el blanco. Errar es no atinar en el blanco, y quiere decir que a veces nosotros hacemos juicios hacia las personas sin saber cuál es su contexto. Nosotros estamos viendo el contexto de Job, cómo era un hombre recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ¿sí? Y mismo Dios lo va a declarar. Pero cuando vienen las calamidades, como Job no sabía, fíjate lo que va a declarar: pierde sus hijos. Tiene 10 hijos y los cuales mueren. Es un hombre rico que pierde todas sus posesiones de la noche a la mañana, y para acabarla tiene una gran enfermedad en la cual hace que lo tire. Y como su esposa, y yo considero, anteriormente yo escuchaba las predicaciones que se hacían de la esposa de Job, pero yo recuerdo que es una mujer que ha perdido. ¿Cómo se siente alguien? Y tú en alguna forma ya hemos perdido familiares. ¿Hemos perdido familiares? ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? ¿Desolado? ¿Angustiado? ¿Triste? Claro que sí. Y a veces también desilusionados con Dios. Porque precisamente esto sale de un tema que se llama desilusión con Dios. Porque a veces vemos que perdemos un ser querido y el mundo nos cambia la vida, hermanos. Tenemos que aprender tú y que cuando te perdemos a un ser querido, a un familiar, la vida no va a ser igual. Tu vida cambia. Tu vida ya no va a ser la misma. Pero ahora nosotros tenemos que sacar principios. La vida de Job le cambió. ¿La vida de su esposa le cambió de Job, hermanos? ¿O nada más a Job? También a su esposa, porque también ella era madre y de 10 hijos. ¿Cómo se sentía esa mujer? Igual que Job. Desilusionada, triste, amargada, por la pérdida de sus hijos. Y ella va a declarar, le va a decir a Job: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Ya Dios nos quitó los hijos, Dios nos quitó las posesiones, y ya te mandó una enfermedad muy grande, así es que ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? Bueno, pues de Dios recibimos los bienes, ¿no? Sí, Dios ha dado y Dios ha quitado, pero fíjate, él no sabe. Él está haciendo una declaración que no sabe, y él dice que él le adjudique a Dios y le va a seguir adjudicando a Dios. Y mira, al tema que yo quiero tratar es que tú y yo tenemos que ser empáticos. Nosotros venimos aquí, hermanos, para que el Señor esté moldeando nuestras vidas. ¿Y qué pasa con la gente que está sufriendo? ¿Qué pasa con la gente que ha perdido no solo un familiar, que ha perdido su empleo, que hoy vive con una enfermedad crónica degenerativa? ¿Qué pasa? Y a veces nosotros podríamos llegar a pensar que está pagando consecuencias de sus malas decisiones y de su pecado. Por eso nosotros tenemos que ser bien claros, y qué bueno que Dios me dio la oportunidad de escuchar a Román, porque efectivamente nuestro deseo y nuestro anhelo debe ser como el de Job, hermanos. Buscar a Dios, apartarnos del mal. Pero ¿qué pasa si tú y yo buscamos a Dios y no nos resultan bien las cosas? ¿Qué pasa? Bueno, pues tenemos el ejemplo. Y fíjate, ahora sí, capítulo 6, versículo 1, vamos a ver cómo se siente, y que claro, él a través de todo el libro va a decir cuál es su sentido y cómo se siente ante Dios. Fíjate, capítulo 6, versículo 1. Respondiendo entonces Job dijo, a esto respondió, ¿sí? ¿Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en balanza junto con mi desgracia? Ahí hay dos palabras, angustia y desgracia. ¿Qué es lo que ha venido sobre Job? Y dice, ¿cómo me gustaría que se pusiera en balanza? Para que vean que mi sufrimiento es grande. Versículo 3 dice, de seguro pesarían más que la arena del mar, por la arena de los mares, y por algo mis palabras son, ¿qué dice? Impetuosas. Y él va a decir, ¿saben qué? Mis palabras son irrespetuosas, porque me siento mal. Y mira, cuando tú y yo sabemos que nos sentimos mal, hermano, yo te quiero decir que efectivamente no vamos a medir nuestras palabras. Herimos. Cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos desilusionados, ¿sabes qué? Lo que viene a nuestra mente es como lo que decía Román, hermanos. El pecado en el ser humano, ¿sabes qué genera? Irresponsabilidad. Genera irresponsabilidad. Porque cuando nosotros cometemos faltas, ¿a quién queremos culpar? ¿A quién queremos culpar? ¿Cuál es nuestra condición? Miren, yo estoy así
en la condición que me encuentro por mi esposa. Porque eso fue lo que le dijo Adán a Dios. Mira, si tú me hubieras dado otra esposa, yo sería un hombre diferente. ¿Y así es, hermano? No. Es un producto. La responsabilidad genera el que yo no quiera asumir mi responsabilidad. ¿Quién culpó? ¿A quién culpó, hermanos? Culpó a Dios y culpó a Eva. Mira, la mujer que tú me diste me hizo pecar, me hizo caer. Y luego Eva, cuando le dijo, Eva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Ay, no, Señor, es que la serpiente me engañó. ¿Reconoció su culpa? No reconoció. Y fíjate, pero aquí tenemos un caso muy contrario a lo que hemos visto. Vinieron calamidades sobre un hombre que era recto y justo y temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que va a decir? Bueno, lo que dice, versículo 4. Dice, las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado, dice, sus terrores, ¿qué dice? Contra mí. Y a veces tú y yo, a veces nos sentimos así. Cuando hay angustia por el trabajo, por los problemas familiares, tú y yo nos vamos a sentir así. O a veces las personas, ¿qué le decimos a las personas cuando pierden familiares? ¿Qué les decimos? Y mira, nosotros a veces nos hemos convertido en expertos de la palabra de Dios. Y a mí me da miedo el que yo me quiera convertir en experto de la palabra de Dios. Porque lejos de tener misericordia, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a hacer? Si a mí me preguntaron, oiga, ¿y en dónde está mi familiar? ¿Dónde está mi familiar? Y tú le vas a decir, ¿fue creyente o no fue creyente? Todo depende, hermanos. Si es creyente, va a una condición. Porque a veces, tristemente, cuando no es creyente, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos atinar y decimos, ¿sabes qué? Ya está en el infierno. ¿Te puedes imaginar cómo está la familia? ¿Te puedes estar imaginando la pérdida de un ser querido y cómo se sienten? Y lejos de que tú y yo llevemos consuelo, ¿qué decimos? ¿Qué quiere? Pues usted quiere la verdad. Y yo creo que ahí debemos de ser prudentes, hermano. Porque aquí lo que nos está enseñando es que tú y yo debemos de ser prudentes cuando hay un dolor, cuando hay una angustia. No podemos emitir juicios porque efectivamente la palabra de Dios nos está invitando a que tú y yo seamos moderados y que no ejercitamos juicios contra las personas. Porque a veces eso pensamos, porque fíjate, los amigos de Job, y esto vino a mi pensamiento porque nosotros salimos, el jueves salimos el día lunes salimos del estudio, de la casa de los hermanos Cisneros, y entonces ya veníamos, pero ahí una hermana que nos está acompañando, Mari, a mí me gusta que siempre haya personas nuevas porque ellas son las que se atreven a preguntar preguntas que tú y yo o pensamos que ya sabemos, o como ya somos expertos de la palabra de Dios, ya no queremos preguntar, no, porque me voy a ver mal preguntando. Por eso cuando a mí vienen personas, yo digo, pues pregunten, ¿no? Y ella preguntaba y precisamente hablaba de Job. Y ella decía, fíjate, lo bueno es que tenía a sus amigos para consolarlo. Y entonces nuestro hermano, venía yo con mi hermano Anthony, nuestro hermano Isidro, y dijo, no, pero sus amigos, lejos de ayudarlo, dijeron sus hermanos, lejos de ayudarlo, ¿qué crees? ¿Lo animaron sus amigos? ¿Qué hicieron? Pues lo condenaron, dijeron, ¿sabes qué? Es que algo hiciste, Job, por eso Dios te trata así. Y fíjate, nosotros tenemos que ser prudentes, porque tiene que ver, efectivamente, nosotros sabemos que nosotros predicamos la justicia, ¿sí? Pero tenemos que saber, y sabemos la palabra de Dios, pero tenemos que saber aplicarla, porque mira, ahí dejo un separador porque vamos a regresar ahí a Job. Yo quiero que me acompañes a Juan capítulo 8. Hay una historia maravillosa que la hemos predicado muchas veces, pero es necesario que tú y yo nuevamente vayamos a esta historia para que nos ubique a ti y a mí como estudiantes de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Juan capítulo 8, Juan 8. Versículo 1. Y dice así desde el versículo 1 en Juan capítulo 8. Y cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Trajeron a una mujer, dice, los escribas, los conocedores de la palabra de Dios. ¿Cómo dice ahí el versículo 3? Los maestros de la ley. Tú y yo a veces nos convertimos en maestros de la ley. Porque cuando tenemos el conocimiento de la palabra, verdaderamente dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué va a hacer? Los hará libres.
Y libres, ¿sabes qué? De un conocimiento, ya no de vivir en la ignorancia acerca de lo que el pecado hace con el ser humano. Ya lo vimos con Arturo, él nos dijo, ¿sabes qué? Esto genera el pecado, ¿sí? Porque también Romanos lo dice, ¿no? Romanos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿sí? Y entonces aquí llegan los maestros de la ley, los conocedores de la ley. ¿Qué deberían estar haciendo los maestros? ¿Qué deberían estar haciendo los maestros de la ley? ¿Qué deberían estar haciendo? Enseñando, porque ¿qué hace un maestro? Enseñando. ¿Y qué crees que estaban haciendo? No estaban haciendo su labor. ¿Sabes qué hacían? La labor de policía. Enjuiciando. Y fíjate, hay un escritor que a mí me dice que esto no viene en la palabra de Dios, que probablemente, ¿sabes qué hicieron los doctores de la ley? Ya tenían días siguiendo a esta mujer. Salía de su casa y síguela. Y tal vez no había walkie-talkies o teléfonos en ese tiempo, pero decían, ¿sabes qué? Ya entró, ya dio vuelta en la esquina. Yo creo que la estuvieron tiempo cuidando. Porque dice, hemos sorprendido a esta mujer, ¿qué dice? En adulterio. Entonces, ¿qué? Lejos de enseñar, ¿qué estaban haciendo? Espiándola. Y fíjate, y a veces tú y yo, estos maestros de la ley, por eso a mí me da miedo convertirme en maestro de la ley o conocedor de la palabra de Dios, porque lejos de que yo esté enseñando, ¿qué crees que estoy haciendo? Pues ya estoy cuidando la vida de los demás. Tiene que hacer esto, mira, y esto, y no lo está haciendo. Y por eso cuando yo vengo a este lugar, miren, nosotros debemos sentirnos libres. Porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí ¿qué hay, hermanos? Libertad. ¿Cómo te sientes? Algo que decía Juan, y efectivamente dice, salúdense, hermanos, salúdense, para quitar esa tensión que hay en ustedes, ¿no? Porque luego a veces venimos tensos y dice, es que en la mañana me peleé con mi esposa, ¿no? O no nos pusimos de acuerdo y esto genera, y entonces dice, pues vamos a relajarnos. ¿Sí te relajas cuando saludas, hermano? A ver, la pregunta es, ¿o ya vienes relajado tenemos que estar relajados desde que entramos, hermano? Yo vengo relajado desde que vengo, con la idea de estar aquí compartiendo la palabra con ustedes, escuchando las alabanzas, hermanos, escuchando que estamos haciendo un proyecto. Fíjate, en la mañana a mí algo que me gustó, es que los niños que estaban ensayando están bien entonados. Los niños estaban ensayando y yo digo, deberían de poner a los pequeños mejor en el grupo de alabanza, ¿no? Porque estaban bien entonados. Yo digo, qué bueno, porque es la iglesia del futuro, hermanos, la iglesia del futuro, ya estamos empezando a prepararla, porque ya lo dijo Anthony, los niños los estamos entreteniendo allá. No, véngase, tráigase a sus hijos porque aquí se los entretenemos 2 horas, ¿así es? ¿No? Aquí les venimos a enseñar, ¿qué dice? Valores, mira, ellos cuando están estudiando, a mí me sorprende que los niños sepan las alabanzas, a mí me sorprende. Y me ha sorprendido a veces que cuando vamos a los estudios, los niños quieren participar y quieren leer, y a veces hasta lo hacen mejor que nosotros. Qué bueno que nosotros estamos poniendo valores, principios, y eso es a lo que tú y yo venimos a poner, valores y principios, pero claros, valores y principios correspondientes a la palabra de Dios, porque si no, entonces nos volvemos profesionales de la ley, que vamos a señalar, que vamos a criticar, que vamos a decir, esto está mal. Porque fíjate, tristemente, ¿qué hacemos con los hermanos que caen? ¿Qué hacemos con los hermanos que en algún momento tomaron malas decisiones, que pecaron? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué hacemos? Queremos hacer lo que los escribas y fariseos hicieron. Trajeron a Jesús a una mujer sorprendida de adulterio y fíjate lo que el maestro nos va a enseñar. Dice, versículo 5, y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el duelo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero, que dice, en arrojar la piedra. Fíjate, el Señor se las va a cambiar, porque aparte también era una trampa para el Señor Jesús, y Él precisamente sabía lo que había en el corazón, y les dice, y como ellos le acosaban, le preguntó, Jesús se incorporó y les dijo, aquel que ustedes esté libre de pecado, ¿qué dice? Que tire la primera piedra. Fíjate, y estamos hablando de conocedores de la palabra de Dios. Y mira, y no lo dice Nueva Versión Internacional, pero dice en Reina Valera que ellos fueron cuestionados por su misma conducta. El Señor les hace reflexionar, dice, bueno, el que tiene la primera piedra, el que esté libre de culpa. ¿Y cuántos empezaron a apedrearla? Dice que yéndose desde los más viejos hasta los más jóvenes, fueron tirando. ¿Te puedes imaginar que quedó una calzada llena de piedras? Una calzada llena de piedras donde estaba, y el Señor le va a decir a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan?
y ella tiene que voltear. ¿Y qué estaba preparada para la mujer? ¿Qué estaba preparada para la mujer? Iba a morir, esa mañana esa mujer iba a morir, apedreada, lapidada, porque la ley así decía, así decía la ley, hermanos. Sí, así decía la ley. Pero qué bueno que estaba ahí el Señor Jesús, ¿no? Y qué bueno el Señor Jesús está en la vida de los creyentes, porque entonces cuando tú y yo queremos juzgar, cuando queremos criticar, cuando queremos acabar como los amigos de Job querían acabar con él, qué bueno que está la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos dice, ¿sabes qué? Detente. Porque hoy queremos acabar con aquellos que fracasan, aquellos que cometen pecado, ya queremos lapidarlos. Porque mira, te voy a poner ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Es igual que la justicia del hombre? Porque te voy a poner un ejemplo, hermanos. ¿A ti alguna vez te hicieron alguna injusticia? Y tú querías justicia, ¿no? Haz de cuenta, alguien te robó algo, ¿no? O alguien te dio un golpe y te van a decir, ¿sabe qué? Le vamos a permitir, como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si un agresor le sacaba un ojo al otro, ¿qué tenía que hacer él? Él tenía que venir y hacerle ¿qué? ¿Y eso se llama justicia? Sí, esto se llama justicia, hermanos, en el Antiguo Testamento. Porque si aplicáramos la justicia del Antiguo Testamento hoy a nuestros días, ¿podría ser, hermanos? No, porque tú y yo como seres humanos, nuestra justicia es muy diferente a la de Dios. Porque si a ti alguien te hizo algo, ¿sabes qué? ¿Tú le quieres pagar de la misma forma o le quieres dar un poquito más? A ver la pregunta, hermanos. A ver, tú me hiciste esto, pero ahora yo te voy a pagar esto y esto va en el nombre del Señor, así, pilón. Sí, porque así la justicia tuya y mía, hermano, ¿sí o no? Porque si fuera justicia tendríamos que hacer el mismo pago. Pero hoy la gente, y tú lo has visto en las noticias, yo lo he visto todos los días, porque todos los días hay feminicidios, hermanos, tristemente. Y las familias de las víctimas, ¿qué piden, hermanos? Justicia. Porque vivimos en un país que está lleno de injusticia y que quieren justicia. Pero qué bueno que tú y yo tenemos la palabra de Dios. Bienaventurados, dice el Señor Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Entonces a la justicia, ¿a quién se la vamos a dejar, hermanos? A Dios, porque tú y yo somos imperfectos para juzgar, para adelantarnos a dar juicios. Somos imperfectos, eso tú y yo lo tenemos que aprender, hermanos. Porque no sabemos el contexto, y precisamente los amigos de Job no sabían el contexto. No sabían el contexto, y fíjate, vamos a regresar al libro de Job, ya que estudiamos esta historia. Esto, porque alguien me podría decir, bueno, hermano, pero usted está tratando el Nuevo Testamento. Pero yo te quiero decir que en el Antiguo Testamento actuaba Dios de la misma forma. Tal vez no lo entendían, pero Dios ha actuado de la misma forma, porque Dios es ayer, es hoy y es por siempre. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, es el mismo que ha actuado siempre. No es que ahora Dios cambie. Digo, bueno, pues ¿saben qué? Miren, ahora ya vamos a cambiar las reglas, ¿sí? Ahora las reglas cambiaron. No, las reglas siguen igual. A veces los que cambiamos las reglas somos tú y yo, hermano. Tú y yo cambiamos las reglas. Porque hacemos reglas, efectivamente, yo les digo a los hermanos, es logística, ¿no? Es liturgia, ¿no? Y decimos, no, hermanos, que tiene que ser así. Es que las sillas tienen que ser paradas así. Y si se separan y si se juntan, ¿hay algo mal en eso, hermanos? No está. Lo más importante, lo que tú y yo venimos a hacer es venir a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Si las sillas están al revés, o si hacemos un círculo redondo y que yo estuviera en medio, ¿estaría mal? No. O sea, eso, lo importante que es que tú y yo vengamos al conocimiento de la palabra de Dios, porque eso nos va a liberar. ¿Te acuerdas que hace 8 días platicábamos que debemos de viajar ligeros? ¿Sí? Y esto es una carga, el estar vigilando a los demás hermanos. Fíjate, nuestro hermano Daniel y yo, en un tiempo estuvimos colaborando juntos. Trabajamos juntos en la escuela bíblica, en la misma iglesia, y por lo regular él y yo siempre llegábamos temprano y estábamos a la entrada de la iglesia. ¿Y qué crees? Nos volvimos policías. Sí, de veras. Yo decía al hermano, ¿ya viste al hermano? ¿Ya viste cómo viene vestido? Sí, ¿y ya viste que ya llegó tarde? Y a veces algunos días, sí, decía a nuestros hermanos, así les hacíamos así. ¿Qué quiere decir, hermano? Ve mi citizen, hermano. No, ve el tiempo. ¿A qué horas? ¿Qué es lo que queremos decir, hermanos?
Pues a veces eso es lo que nosotros nos volvemos y es lo que hicieron por eso ahora que yo leo la palabra de Dios me doy cuenta que tú y yo tenemos que venir a la presencia de Dios y Señor, moldéame a tu imagen. ¿Te acuerdas que lo cantamos? Porque ya no quiero ser igual. Estoy cansado de ser un policía dentro de tu congregación. Ya me cansé. Porque no me preocupo por la vida espiritual mía, sino que me estoy preocupando por la vida de quién, hermanos. De los demás. ¿Y eso desgasta, hermanos? Sí, desgastaba. Yo me acuerdo en ese tiempo porque todos mis momentos en la época del cristianismo han sido felices para mí. Entonces yo disfrutaba mucho con mi hermano Daniel, estar ahí en la parte de atrás, viendo, poníamos los acetatos, poníamos la música, bueno, poníamos ahí todos, organizábamos, pero nos dimos cuenta hasta que un día él y yo descubrimos que éramos policías. Sí, ¿sí te diste cuenta, hermano Daniel? Un día sí dijimos, ¿sabes qué? Oye, es Daniel. Y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Que esto que estamos haciendo está mal. Porque nosotros estamos haciendo un servicio a la iglesia, estamos aquí cuidando a ver quién entra y quién sale, hermanos. Y como en ese tiempo, bueno, estaba una tienda cerca, ¿no? Los hermanos que llegaban de muy temprano, no desayunaban, pues iban, y era válido, hermanos, que se iban pues, por sus galletas, por su pan. Y nosotros les decíamos, ¿sabe qué, hermano? Eso está mal, así es que deje aquí el gansito y los chocorroles y aquí se los vamos a decomisar, ¿no? Y entonces nos volvimos policías y eso yo me doy cuenta cuando llega este pasaje, Señor, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Pues estábamos criticando, estábamos juzgando y fíjate, así nos convertimos. Fíjate cuál era el dolor. Vamos a seguir, hermanos, vamos a regresar a Job. Y vamos ahora al capítulo 7:21. ¿Cómo se siente Job? Ya vimos. Él se siente que ya quisiera que el Señor ya acabara con su vida. Señor, ya acaba mi tormento porque ya no soporto, ya termina. 7:21, ya estás ahí, 7:21 dice, ¿y por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Señor, ya quita mi existencia, ya no quiero estar aquí. 7:21, ahí está. ¿Por qué no me perdonas mis pecados? Señor, ¿por qué no me perdonas mis pecados? Es pregunta. ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Porque ¿sabes qué? Ese era el sentir en el Antiguo Testamento, buscar el perdón de nuestras faltas. Porque Job también había entendido que él había cometido algo que se le pasó. Señor, ¿qué cometí? Tal vez un domingo no di todos mis diezmos. Tal vez un día tener misericordia del pobre, tal vez se me olvidó, Señor, perdóname. Porque fíjate, vamos a ver que los salmos, fíjate cómo Dios es ayer, hoy y siempre. Vamos al salmo, deja ahí un separador porque vamos a rezar, nada más quise regresar esta parte y si quieres, no vayas tú, Mario, para que te quedes ahí y podamos regresar, ¿sí? Salmo 25, tú ve con tu Biblia en Salmo 25, versículos 6 y 7, ¿qué dice? Salmo 25, 6 y 7, Salmo 25, ¿qué dice? Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, ¿y qué dice? Y de tus misericordias. ¿Qué está pidiendo el salmista? La piedad y la misericordia de Dios, que son perpetuas, que son eternas, porque Dios es ayer, hoy y va a ser siempre. Entonces Dios es un Dios de misericordia en todo el tiempo de la vida. Dios no cambia. Versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Muchos de aquí todavía son muy jóvenes, pero algunos ya no lo somos tantos. ¿Te acuerdas cómo éramos de jóvenes? ¿Te acuerdas cómo éramos de jóvenes? Uy, dice hermano, ya hasta ni me acuerdo. Algunos ya no nos acordamos porque ya tenemos el alemán, ¿no? Pero ¿sí te acuerdas cuando eras joven? ¿Sí te acuerdas algunos? ¿Sí? ¿Cómo era nuestra vida de jóvenes? Y dice, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Porque muchos de nosotros aún todavía estamos viviendo las consecuencias de las malas decisiones que tuvimos en nuestra juventud, ¿sí? No crear bien a nuestros hijos, no darles valores a nuestros hijos. Y luego cuando ellos contraen matrimonio, hermanos, a falta de un ejemplo que le pudiéramos haber dado, ¿sabes qué? Valores que les pudimos haber enseñado. Hoy muchos de nuestros hijos están con problemas matrimoniales, problemas familiares, están atorados. Yo he visto muchos jóvenes que conocí que están atorados con sus matrimonios, que tienen lejos de matrimonios exitosos y un matrimonio feliz y contento. ¿Sabes qué? Están padeciendo.
Y claro, eso no nos da mucho gusto a aquellos que somos padres y que leemos la palabra de Dios. Vemos que nuestros hijos están atados y que ya no se pueden desatar, porque luego a veces decimos, ya deja a esta persona, porque mira, este matrimonio es tóxico. ¿Sí entendemos esto, hermanos? ¿Sí? ¿Es un matrimonio que se lleva bien? No. Que está dañando, que se están dañando las personas, se están dañando por cuestión de que está la ausencia de Dios. Y mientras ellos no quieran venir a aceptar que necesitan una relación con Dios, porque su vida puede cambiar, porque ya lo cantábamos, ¿eh? Señor, renuévame, porque hoy necesito que tú me cambies, que hagas algo maravilloso en mí, ¿no? En la mañana me llegó, y yo creo también tú lo viste, un canto en la mañana, nos lo mandó nuestro hermano Martín, que dice que soy criticado porque soy una persona diferente. Mi hablar, mi vestir, hasta mi caminar, dice, ya empieza a tomar otro rumbo. Y precisamente eso es lo que quiere hacer el Señor. Y a veces yo quisiera que la vida de los hijos de mis hermanos, quisiera que así fuera. Y mira, no estoy diciendo, y no te echo la culpa, porque entonces volvíamos a caer, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa. No, tendríamos que ver con ojos de misericordia y decir, ¿sabes qué? No sabemos el contexto. Pero algo que sí sé, hermanos, es que dice la palabra de Dios, Señor, yo me apego a tu misericordia. Fíjate, vamos más adelante. Aquí mismo en el Salmo 51, versículo 1 y 2. Salmo 51, 1 y 2. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué dice? Y límpiame de mi pecado. Fíjate, este es el deseo que tú y yo tenemos, que Señor, perdóname, cámbiame. Y tu misericordia, ¿por qué? ¿Qué es mejor, hermanos? ¿El juicio o la misericordia? A ver, ¿qué yo te les voy a dar? ¿Qué es mejor, hermanos? Qué bueno que Dios actúa con misericordia y que no es como nosotros. Porque ¿qué pasaría? También lo veníamos cuestionando con la hermana. ¿Qué pasaría si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados? Conforme a nuestras... ¿Qué pasaría, hermanos? Con nuestras faltas. A ver, te voy a pagar conforme a tus... A ver, pásale. ¿Qué quieres? ¿Misericordia? No, Señor, a mí trátame con juicio. Yo quiero justicia. A ver, pues pásele el valiente, ¿no? ¿Qué haría Dios? Si Dios tratara con su justicia a cada uno de nosotros, ¿qué pasaría, hermanos? Ya no estaríamos, no estaría esta comunidad. Pero gracias a Dios que el Señor vino, porque dice la palabra de Dios, porque Él no vino a buscar a sanos. ¿A quién vino a buscar? A enfermos como tú y como yo, que necesitamos la necesidad de la medicina que se llama Jesús Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tú y yo necesitamos estos días. Porque Dios no vino a buscar a justos, sino ¿a qué vino a buscar? A pecadores, a gentes imperfectas, a gentes que sí verdaderamente quieren cambiar, que nos está costando. ¿Nos cuesta cambiar, hermanos? ¿Nos cuesta cambiar? Sí, mira, y tanto nos cuesta cambiar que yo siempre, cada vez que empieza en enero, algo que, y muchos ya lo conocen aquí, mi propósito, ¿saben qué? Es dejar el café, la cafeína. Yo ya lo quiero dejar y empiezo, llega enero, ¿no? Y allá como por febrero a la mitad digo, bueno, pues una tacita. Es como aquel que hace, que sale temprano desde enero, el 1 de enero sale a correr así. Pasa enero y luego llega febrero, y ya por mediados de febrero, casi al final, ¿qué crees? Hoy no salgo, hoy me quiero quedar. ¿Y de ahí qué crees? Porque Dios sabe que tú y yo no somos a tomar decisiones, no son las correctas. Sabe que tú y yo vamos a faltar, que vamos a esto. Cuando venimos a la iglesia, ¿queremos hacer cambios? Sí. ¿Pero ya hicimos los cambios necesarios? ¿Ya somos la iglesia que Dios quiere? No, pues seguimos siendo los criticones, los que, los faltistas, queremos ser los que llegan tarde, y seguimos siendo los mismos, hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Yo le digo a los hermanos, ¿sabes qué? Aplicar la misericordia. Porque de la noche a la mañana, yo no hubo cambios en mí, hermanos. A mí tuvieron que pasar muchos pastores tuvieron que trabajar en mi vida. Y me da tristeza decirlo, hermanos, y me da tristeza decirlo porque, ¿sabe qué? Muchos de ellos ya no están, pero fue la formación de ellos, su ejemplo, de que yo siguiera adelante. Y el ejemplo que tú y yo tenemos que dejar para nuestros hijos precisamente es eso. Vamos a otro salmo aquí adelante, tal vez sea el último, hermanos. Salmo 79, versículo 8. Salmo 79, versículo 8. Dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias, ¿qué dice? A encontrarnos, Señor, necesitamos misericordia. Y mira, y cuando yo entiendo
la identidad, el carácter de Dios. Precisamente la palabra de Dios nos lleva a que tú y yo tengamos que parecernos cada día al carácter de Dios. Y Dios dijo, y lo aprendimos, el Señor Jesucristo ya en el Sermón del Monte vino a dar las bienaventuranzas. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? Y dice, bienaventurados el que tiene hambre y sed, el que tenga hambre de justicia, porque él será saciado. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Sí te acuerdas qué dice de los misericordiosos? A ver qué dice. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán amados. ¿Sí dice? A ver qué dice. Bienaventurados los misericordiosos porque solo ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si tú eres duro con las personas, con tu familia, con la iglesia, con tus hijos, hermanos, ¿sabes qué? Si no hay misericordia, ¿sabes qué? El Señor va a hacer, ahora que estamos viendo el Apocalipsis, y ya vamos adelantados, hermanos, ya nos estamos acercando, ya pasamos por el reino milenial, y vamos a ver cómo es la vida en la eternidad. Vamos a ver cómo es el juicio del gran trono blanco, en donde ahí efectivamente todos van a ser juzgados por sus obras. No por la gracia, no por la misericordia, sino por sus obras. Y qué bueno que tú y yo no nos vamos a encontrar ahí. Porque si se tratara de que fuéramos juzgados por nuestras obras, ¿qué va a pasar, hermanos? Pues doble, 3, 4, 5 condenaciones, hermanos. Entonces, cuando yo vengo a la palabra de Dios, Señor, ayúdame a que yo sea misericordioso. Regresemos ahora sí a Job para terminar con este contexto y con esta idea de que hemos venido manejando de Job. 7:21, ya estás ahí nuevamente, 7:21, y luego vamos a pasar rápidamente al 8:1. (7:21) dice así: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Esto es lo que deseaba Job. Job deseaba ya morir. Señor, ya quítame la vida. Quítame mi pecado, ya sabes que ya no quiero existir porque estoy sufriendo mucho. Sufrí la pérdida de mi familia, sufrí la pérdida de mis bienes y ahora tengo una gran enfermedad. Y mira, y luego sus amigos, hay un 8:1, se llama Bildad, dice, a esto respondió Bildad de Súa. Él es amigo de Job. Es un amigo que sí estima a Job, que lo quiere, pero es un amigo que está mal informado. Versículo 2, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento que dice huracanado. ¿Sí? Versículo 3. ¿Acaso Dios pervertirá la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho el Todopoderoso? Y cuando digo no, pues el Señor no tuerce eso. Y efectivamente, Bildad dice así. Pero ¿sabes que a veces que se nos olvida, aparte de que hay el juicio, la condenación, la crítica? Está la misericordia. Está la misericordia. Y Dios nos ha llamado a que tú y yo, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que la salvación son para cierto sector y para ciertas personas. Y nosotros hemos tenido el atrevimiento, fíjate, así como mi hermano Daniel y yo, hemos tenido el atrevimiento a veces de pensar quién es cristiano y quién no es cristiano. Y eso nos corresponde a nosotros, hermano. Tenemos vista de rayos X. Y dice, ahí viene uno que se cree cristiano. ¿Así? No. A nosotros no se nos ha dado esa capacidad. El único que tiene la capacidad de saber Dios quién es cristiano es Él y no nosotros. Entonces nosotros adelantamos juicios y precisamente nos pasa como Bildad. Dice, ¿acaso Dios del derecho? A veces se nos olvida que hay otra parte que también se llama misericordia. Versículo 4. Si tus hijos pecaron contra Dios, ¿qué dice? Él les dio lo que su pecado, ¿qué dice? Merecía. Fíjate, estas palabras yo creo que son muy duras y a veces fuera de contexto. ¿Cómo se encontraba Job? Derrotado, caído, desilusionado, enfermo, deprimido. Y lejos de que alguien lo viniera a levantar, ¿qué crees que estaba haciendo? Pues lo estaban pisando más. No, ¿sabes qué, Job? Mira, y si tus hijos pecaron, se lo merecían. Se lo merecían tus hijos, así. Y cuando tú escuchas, yo una vez, siempre lo digo porque me acuerdo de este pasaje, porque estuve debatiendo con un pastor, y él me decía, ¿sabes qué? Es que los hijos de Job fueron muy pecadores. Y yo le digo, a ver, hermano, no, la Biblia no dice que fueron muy pecadores. Es más, de hecho, Job dice que hacía ofrendas por si acaso alguno de sus hijos había cometido una falta. Pero mira, yo que tengo un principio bíblico. Y el principio bíblico habla de que si alguien es un buen padre, ¿sí?, que ha dado valores a sus hijos, ¿cómo crees que va a crecer sus hijos? ¿Cómo crees que van a crecer sus hijos?
¿Tiene un buen ejemplo? ¿Tiene una buena enseñanza? Entonces, mira, este principio también es para nosotros, hermanos. El que nosotros podamos dar buenas enseñanzas a nuestros principios, valores. Ejemplo, porque sobre todo es el ejemplo, hermano. Porque a veces nosotros queremos, no hemos sido el ejemplo adecuado, pero queremos que nuestros hijos estén en la iglesia. Y a veces es imposible porque él ya te conoce. Que a veces queremos aparentar ir a la iglesia y que tenemos una vida de piedad y santidad, y nada de eso hay. Por eso dice la palabra de Dios que debemos ser íntegros, y la palabra íntegro quiere decir que así como somos aquí, hermanos, ¿cómo debemos de ser en la casa? ¿Cómo debemos de ser? Igual. Pero a veces tal pareciera que nosotros como cristianos son como estos doctores de la ley, que nos empezamos a desdoblar como los trípticos. Hay de esos trípticos que van y traen información adelante y atrás, y se vuelven un acordeón así. Y tú y yo tal pareciera que nos vamos desdoblando así muchas veces, porque somos unos en la iglesia, y luego somos unos en la casa, somos otros con los amigos, porque con los amigos somos muy diferentes, hermanos. A mí me ha pasado, con los amigos somos diferentes, hasta nos abalantonamos ahí, decimos palabras fuertes ahí, ¿no? Pero en la casa no, tenemos que guardar la santidad. Y entonces nos empezamos a desdoblar, y el Señor no quiere que tú tengas varias vidas. El Señor quiere que yo tengamos una sola vida. Porque si no, vamos a entender mal la palabra de Dios. Y mira, Bildad es un buen amigo de Job, bien intencionado, pero mal informado. Bien intencionado, pero mal informado. Y fíjate, ¿y qué es lo que le va a decir? Si tus hijos pecaron contra Dios, ¿qué dice? Él les dio su pago que merecían. No podemos decir esto, hermanos. Adelantar juicios contra las personas. No sabemos el contexto. Y mira, hoy en día, como decían nuestros hermanos, en la mañana nuestro hermano Daniel decía que las cosas no están bien. Y a veces cuando las cosas económicamente en el hogar no están bien, hermanos, yo te quiero decir que la relación entre matrimonio, la relación familiar, también no se van a encontrar bien. Por eso cuando tú y yo venimos aquí a la palabra de Dios, venimos a aprender principios, valores, a saber, Señor, cambia mi vida, pero pues verdaderamente vamos a ponerlo en práctica para cambiar la vida, ¿sí? Porque mira, tenemos muchos chiquitos. A mí me da mucho gusto que seamos una iglesia que cuando se van a la escuela dominical, hermanos, se vacía la iglesia. Yo hasta quisiera decir, no, que mejor que se queden los chiquitos y aquí estamos juntos para que la iglesia se vea llena, ¿no? pero estamos formando, hermanos, estamos formando a pequeños. Pero hagamos con los valores de la palabra de Dios. Y los valores de la palabra de Dios van allá, más allá que tengamos que entenderlos, sí. Fíjate, los doctores de la ley habían entendido bien, porque así lo decía la ley, hermanos, así lo decía. Aquella mujer que fuera encontrada en adulterio, ¿qué tenía que ser? Pues muerta, pero aplicamos mal la ley porque tendrían que haber traído a quién, hermanos. Tendrían que también traer al hombre, al adúltero, hermanos. No me trajeron a la mujer porque el otro se les escapó. ¿Lo cuidaron? O también dicen los comentaristas que cuando llegaron y los agarraron, le dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron a él, ¿sabes qué? Vete, porque ahí ya la tenemos. ¿Quieres tú tener la misma consecuencia? Entonces vete. Porque en el tiempo del Señor Jesús, ¿cómo era tratada la mujer? ¿La llevaron a un juicio para que ver sus cuestionamientos? No, sin juicio. ¿Sabes que ya está condenada, Señor? Ya nada más es cosa de que tú des la orden y que tú digas, ¿sabe qué? Empiecen a tirar las piedras. Pues eso es lo que hacía. Pero qué bueno que el Señor tiene las palabras sabias y que Él conoce el corazón de las personas y les tocó donde más decía. El que esté libre de culpa, ¿qué debe de hacer, hermanos? Tire la primera piedra. Y yo creo que en esta mañana, hoy tú y yo hemos aprendido, hermanos, que efectivamente sí está la justicia de Dios. Que Dios nos pide que tú y yo nos apartemos del pecado. Pero ¿qué hacemos cuando un creyente cae? ¿Qué hacemos? Porque los creyentes caen, hermanos, ¿o no caen? ¿Ya llegamos a la perfección? No, estamos en un proceso. Yo lo he dicho muchas veces aquí, mira, no tenemos vidas perfectas. Tenemos teniendo nuestros problemas, tenemos nuestras malas decisiones. Pero algo que yo te puedo asegurar, hermanos, que ya no somos los mismos. Estamos tratando de cambiar. Estamos tratando de hacer otras personas. Queremos ser buenos padres, queremos ser buenos esposos, queremos ser buenos hijos, queremos ser buenos hermanos, buenos trabajadores. Hoy por hoy México necesita buenos trabajadores, ¿sí o no, hermanos? Gente responsable, gente que verdaderamente, y a veces tristemente decía un hermano, porque así un día me lo dijo, ¿sabes qué? Yo ya no contrato cristianos. Ay, no me digas, hermano, sí, no, es que los cristianos son otra cosa. Piensan que tienes derechos exclusivos. Y entonces a mí me daba tristeza de que tú y yo no tengamos buen testimonio. ¿Sí?
Más bien tenemos mal testimonio de saber que juzgamos, que criticamos, que desechamos, que menospreciamos. Cuando tú y yo hoy tenemos que tener vidas diferentes y apoyar, cambiar, animar, levantar. Hoy por hoy nosotros necesitamos levantar a muchas personas que se sienten desilusionadas por Dios, por la situación que están viviendo, o a veces hermanos de la iglesia que se han desilusionado del líder de la iglesia, de muchas cosas y lo único que Dios quiere hacer contigo, conmigo, hacer cambios, porque los ha hecho, mira. Porque si Dios tuvo el poder de cambiarte a ti, hermanos, oílo bien. ¿Sí tuvo el poder de cambiarte, hermanos? ¿Y cómo era? ¿Cómo éramos? Entonces, ¿tendrá el poder de cambiar a otra persona? Pues sí, pues, el Señor me cambió y yo como era, ¿no? Y era un caso difícil, ¿no? Porque si vamos con el doctor, oiga, es que usted es un caso difícil, ya está desahuciado, ya usted le falla la falta de perdón, el odio, el rencor, la envidia, todo eso está desahuciado ya. Y así nos encontró Dios. Pero ahora está haciendo cambios en nosotros y lo único que tenemos que hacer, Señor, te agradezco tu misericordia, tu amor. Y permíteme que yo sea misericordioso para que el día de mañana yo pueda alcanzar, ¿qué? Misericordia. Entonces vamos a pensar, hermanos, vamos a revisar nuestra teología, vamos a revisar nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Cada día tenemos que venir, Señor, muéstrame. Y si nos hemos convertido en expertos de la ley, hermanos, en expertos, en maestros que pueden decir, esto está mal, esto está bien, esto se debe hacer, debemos de cambiar, hermanos. Vamos a pedirle, Señor, dame más misericordia y más amor hacia mis seres queridos, hacia mis padres, hacia mis hermanos, hacia mis compañeros de trabajo, hacia todos. Y entonces sí, vendría la bienaventuranza. Porque ¿qué es la bienaventuranza? Bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ¿sabes qué es la palabra bienaventurado? Dichoso. Es un anhelo, oílo bien, es un anhelo porque tú y yo vivamos felices. Y yo creo que es lo que estamos luchando. Un anhelo por vivir felices, completos y alegres, ¿sí o no? Sí, ese es nuestro anhelo, esa es la bienaventuranza que tenemos. Bienaventurados los misericordiosos, porque solo ellos y solo ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana porque a través de tu palabra y a través de estos dos ejemplos que tenemos de Job en el Antiguo Testamento, Señor. Un hombre que lo usaste, Señor, para declarar que verdaderamente el ser humano puede hacer cambios en su vida, aún por las dificultades que pase, Señor. Y también te pedimos por vildad, Señor, porque tal pareciera que muchos somos vildad. Que sin saber el contexto y las situaciones a veces juzgamos y criticamos, Señor. Pero hoy tú nos has venido a mostrar a través de tu palabra que tenemos que tener misericordia porque tú la has tenido con nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Porque también nuestro Señor Jesucristo nos mostró en el Nuevo Testamento la misericordia hacia una mujer que estaba perdida. Esa mañana ella no sabía que podía tener la pérdida de su vida. Pero gracias que se encontró con nuestro Señor Jesucristo y que le dio otra oportunidad, Señor. Y tú día con día nos das oportunidades. Te damos gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das, por tu palabra, Señor, y por los ejemplos que pones para que tú y yo podamos hacer cambios, hermano. Para que podamos hacer cambios para una iglesia futura, Señor. Que necesitamos ser el ejemplo de nuestros pequeños, ejemplo de los nuevos creyentes, Ayúdanos a ser ese ejemplo. Y te doy gracias, Señor, por esta comunidad, por tu palabra y por todas tus bendiciones y la misericordia que hemos alcanzado a través de tuya. Porque te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar.